hay que hablar de un tema que cada vez que lo leemos o lo escuchamos convulsiona a todo el mundo, a vos, a tu bolsillo, y es el aumento de alquileres. ¿Y qué pasa con esto? Este aumento del mes de abril, ¿a quién le corresponde según la nueva ley, la famosa nueva ley? Vamos a hablar de este tema en profundidad con Romina Ríos. Ella es, obviamente, quien encabeza Protectora ONG y puede ayudarnos a entender mucho más este tema. ¿Cómo estás, Romina? Buen día. Hola, Rubí. Buenos días, ¿cómo les va? Buen día. Bien, muy bien. Preocupados porque cada vez que leemos aumento de alquileres, justamente los inquilinos tienen como una opresión en el pecho, yo creo, porque se habla de cifras muy grandes, porque los sueldos no suben y porque el dinero no alcanza. Entonces, hablamos de un nuevo aumento para este mes de abril, pero ¿a quién le cabe? Esa es la primera pregunta. Bueno, este aumento que rige a partir de abril en realidad no es automático, no es general, simplemente rige para aquellos inquilinos que hayan celebrado contrato el 1 de abril del 2021. Entonces, al cumplirse un año de contrato, se procede a hacer lo que es la primera actualización del monto que estaba establecido en el mismo. Entonces, antes de la nueva reforma de la ley, lo que se hacía era, ya se establecía en el inicio del contrato cuánto iba a pagar yo en el primer año y en el segundo año. Ahora ese monto no existe más, ese monto que voy a pagar a partir del segundo y tercer año, sino que se va a regir por una fórmula establecida por el Banco Central de la República Argentina. Entonces, siempre vamos a saber el monto inicial del contrato, es decir, lo que firmamos en el 2021, pero nunca vamos a saber lo que vamos a firmar en el primer año porque va a depender de dos variables que justamente... una de las variables es la que más nos pega fuerte a todos los argentinos desde hace muchos años, que es el índice de inflación. Y la otra variable es el índice de variación salarial. Entonces, vemos ahora que estamos llegando casi un 54% para aquellos a los que les tocaba hoy el ajuste, empezar a pagar con ajuste el 1 de abril. O sea que el que firmó el año pasado en abril hoy tiene el aumento después de un año. ¿Está bien, Romina? Seguime. Exacto. Hoy tiene el aumento del 54%, o sea, más de la mitad del valor total le va a subir. Tal cual. El porcentaje es un 53, y algo y se redondea muchas veces. El problema es que tanto inquilinos como propietarios tienen que acudir a aplicar esta fórmula. No tienen que dejarse llevar por los anuncios de algunos medios, sobre todo también en Buenos Aires, que van especulando y a veces redondean para arriba esos porcentajes, y la verdad que muchas veces son algunos pesos y otras veces son grandes diferencias de dinero entre aplicar la fórmula o un índice redondo. Así que nosotros tratamos siempre de llevar tranquilidad, de enseñar un poco a ver cómo se aplica esto, qué lógica tiene, qué lógica no tiene, porque obviamente para los inquilinos es lo que resulta injusto, porque estos aumentos repercuten muy fuertemente. Vos hoy día no podés dejar de pagar un alquiler, podés renunciar a internet, a pagar, televisión, a irte de viaje, a comprar determinados o cosas que vos antes comprabas por gusto, pero el alquiler no se puede dejar de pagar porque es donde vos vivís, donde desarrollás toda tu vida de manera cotidiana, donde están tus hijos, tu centro de vida, trabajo. Entonces es muy complicada la realidad para los inquilinos, habiendo sujetado, digamos, un índice de actualización a la inflación. Sí. Entonces, bueno, ese es el panorama que hoy tenemos acá en Mendoza y en el país. Y quiero entender algo, o sea, el que paga... A ver, y es correlativo en el siguiente sentido. Si yo firmé en mayo, el aumento me va a venir de probablemente 53, 52, 54 en mayo, y así sucesivamente. Digo, si yo firmé un contrato nuevo en octubre, en octubre de este año me viene un aumento importante. O mayor porque el índice de inflación interanual ha venido subiendo porcentualmente. Sí. O sea, digamos claro. Vos tenés siempre que contar los 12 meses. Firmaste el 1 de abril, vas a la página del Banco Central, lo pueden buscar Banco Central principales variables y ahí les aparecen todas. La última es la del contrato de locación. Y ahí les va a aparecer las fechas de rango para que ustedes busquen. Van a buscar 1 de abril 2021 hasta 1 de abril 2022. Ponemos este ejemplo, pero pueden buscarlo si fuese en octubre, en septiembre y demás, lo pueden ir buscando. ¿Qué va a pasar? Aquellos que quieran prever para los meses posteriores este aumento, la fórmula no va a aparecer.
porque va mes a mes actualizándose. Fluctúa. Entonces no tenemos la fórmula de acá a septiembre, entonces No. ese dato no lo van a tener. No, tal cual, pero Siempre digo se que el hace- aumento sí hay que esperarlo, Romy. O sea, digo, si yo firmé en septiembre, el aumento mío va a ser en septiembre de Obvio, este año. sí, sí, sí. Si firmé en octubre, el aumento Exactamente. mío. Y tenemos que esperar de un 50 para arriba. Exactamente, salvo que por arte de magia apliquen o modifiquen la ley o apliquen una cláusula de estabilización, de tope y demás, que no, Que hay no mucha, creo que hay mucha suceda, intención, va Romy. a pasar. ¿Vos pensás que no va a pasar? Porque hay mucha intención de un sector político de derogar esta ley porque se entiende que favorece a muy pocas personas. De hecho, claramente no favorece al inquilino. El problema es que cuando uno sanciona una ley, se aprueba la ley, comienza a tener vigencia, esa ley se empieza a aplicar desde el día de la fecha de la publicación en el boletín oficial hacia adelante. Y recordemos que nosotros acá tenemos contratos en curso. Entonces tenemos que ver bien esa ley cuando digan la letra chica cómo se va a aplicar. En Generalmente realidad- a los contratos viejos se les aplica la ley que estaba vigente en el momento donde se están celebrando. Y a los nuevos, a partir de que se sancione esa ley, tendrá este tope y demás. También es de gran discusión porque acá recordemos que en la parte de lo que es locaciones o alquileres, como por ahí les resulta más familiar llamarlo a los inquilinos, no tenemos una etapa intermedia, una instancia intermedia. Nosotros celebramos el contrato y ante un primer problema que tengamos tenemos que ir a la justicia. Romy, No tenemos una etapa para discutirlo, reclamar o hacer una denuncia, salvo que intervenga una inmobiliaria y ahí sí, depende de la actuación que haya hecho la inmobiliaria, puede denunciarse en defensa del consumidor, en el colegio de corredores inmobiliarios y demás. Romy, me quedo con un detalle de lo que acabas de decir. Si hay continuidad en el alquiler, digo, sigo alquilando en la misma propiedad en la que estuve viviendo y firmando contratos en periodos anteriores. Insisto, hay continuidad. ¿Rige la ley anterior o rige la nueva a partir de que se renueva un nuevo periodo? Rige la ley que está vigente cuando vos firmás el contrato. Recordá que vos, más allá que estés en el mismo inmueble, en la misma casa, departamento, Sí. lo que haces es firmar un nuevo contrato. No existe lo que es la renovación. No ok. voy prorrogando ese contrato, sino lo que sé es firmar. Por eso también te cobran renovación de firma, la certificación, el sellado, todo se cobra de vuelta ok. porque justamente es un nuevo contrato. Ok. Romina, te hago una consulta porque a raíz de esta inflación que no se esperaba en realidad, a ver, esta ley nueva hay que aclarar que vino a poner orden en muchas cosas y que en algunas es buena, ejemplo en el mes de depósito, que vos no es ese dinero que después de 3 años te devuelven, sino que te devuelven un mes de alquiler, lo cual cuando tenés una inflación arriba del 50% es importantísimo, porque vos en 2 años te comiste, Exacto. la inflación te comió ese depósito que te lo tienen que devolver. Hoy te tienen que dar un mes de alquiler, que está muy bueno. En otras cosas falló, como es este caso, no se esperaba tanta inflación. Digo, hay muchos contratos que se están cayendo. ¿Por qué? Porque el inquilino dice, mirá, yo no te puedo pagar el 50% y el que alquilaba una casa se va a ir a un departamento, el que se va a ir a un departamento no se vuelve con los padres. Digo, en ese caso, en el caso de la rescisión del contrato, la ley establece puntos específicos. Digo, ¿qué pierde el inquilino por decir, mira, no puedo pagarte más, No me llego, tengo no que hay ir, chance, te lo tengo no que llego. devolver? O sea, ¿qué hago? Digo, ¿en qué puntos es buena la ley o en qué cosas hay que tener precaución al momento de rescindir este contrato que está pasando mucho? Mira, una parte específica de la ley que estuvo bueno, que vino a aclarar el panorama y no estaba bien claro y tampoco se aplicaba bien, era el tema de los gastos, lo que son las expensas ordinarias y extraordinarias. Eso lo dejó bien Sí. en claro como gastos habituales y los extraordinarios para los gastos habituales para el inquilino, los extraordinarios para el propietario. El otro punto bueno que tuvo fue el plazo, porque bueno, ahora vos sabés que por lo menos tenés 3 años en donde no vas a renovar y pagar de nuevo todos los gastos que tenés, más mudanza y la búsqueda del lugar que implica un estrés muy importante y muy grande. Y lo que mencionabas vos justamente, la devolución del depósito, que es el mismo valor del último mes de alquiler que vos tenés en el contrato. Antes, vos al inicio del contrato pagabas 10.000 pesos de depósito, al final del contrato se te devolvía 10.000 pesos. Que estaba mal de todas maneras, dependiendo qué aplique, si es un depósito, una fianza o qué. Hoy en día, con la nueva ley de alquileres, vos pagás de primer año de depósito 10.000 pesos y al finalizar tu contrato al tercer año o cuando vos lo vayas a finalizar, se tiene que actualizar al último mes que vos estabas pagando. Si pagaste 10.000 y hoy estás pagando 13.000 pesos con el primer ajuste del contrato, bueno, te tienen que devolver 13.000 pesos. Es ese valor actualizado. ¿Por qué? Porque mientras tanto el propietario lo tuvo en su poder ese dinero, entonces también tiene que devolvértelo actualizado.
Y el otro punto específico que me mencionabas era, bueno, el tema en contra que tenemos, el índice de inflación, que incide por sobre el índice de variación salarial, que es el que nos lleva, digamos, a que el número se vaya, digamos, rápidamente por las nubes mes a mes. Y el punto específico de la rescisión del contrato que me mencionabas, lo bueno que tiene para el inquilino es que si yo notifico con 3 meses de anticipación al propietario, recordemos siempre que las notificaciones deben hacerse por medio fehaciente, esto quiere decir por carta documento, que tiene un costo, y si no, si pusimos en el contrato un domicilio electrónico, que es el correo de nosotros, lo podemos hacer a través de ahí porque tiene la misma validez. Yo le notifico con 3 meses de anticipación que no voy a ocupar más el departamento. A mí la ley, digamos, me da ese beneficio de no pagar una multa por terminar el contrato antes de tiempo. Si yo no cumplo ese plazo mínimo de 3 meses, lo que yo tengo que hacer es pagar una multa. ¿Por qué? Porque justamente estoy terminando un contrato al que yo me había obligado a hacerlo durante el plazo que establecía. Entonces, si yo rescindo ese contrato durante el primer año de vigencia del mismo, pago 1 mes y medio de multa, 1 mes y medio del valor de alquiler. Si paso ese segundo año, pago solamente 1 mes de multa. Entonces, haciéndolo con 3 meses de anticipación, notificándole al propietario que determinado día yo voy a dejar el inmueble desocupado, no pagaría esa multa respectiva. Muy bien, es buen dato. Bien. Gracias, Romina, te mandamos un beso enorme. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Hasta Gracias, pronto, Romy. muchas Gracias. Buen fin de semana.